Maravilloso. Bueno, quizá comencemos por ti y un poco, ¿verdad?, la invitación. No lo dudaste, quisiste estar, Tienes micrófono, creo, ¿sí? ¿Estás conectada? Sí. ¿Funciona? Fantástico. Sí, estás microfoneada, perfecto. Entonces, no dudaste ni un instante al respecto, quisiste estar aquí. ¿Por qué? Danos un poco la importancia también del relato y de compartir. Yo. Sí, sí, claro. A ti te estoy mirando fijamente. Bueno, los historiadores nos gusta recorrer los hechos y ser lo más verdaderos y posibles. Y lo cierto es que me lo pidió Carolina Goich y nunca le he dicho que no a nada. Hasta he votado por ella. Y la verdad es que oí por un lado lo que me dijo, me salió por el otro. Y no era, o sea, después reparé en qué era, pero me bastaba con que me lo pidiera la Carolina, así que esa es mi primera razón por estar aquí, es mi profunda admiración, afecto por ella. Y bueno, y ahí me empecé a meter en qué se trataba esta actividad, y dije, estoy loca si yo de esto no sé nada. Y entonces voy a hacer un doble esfuerzo, que lo he pensado ahora mientras estamos aquí, que yo preparé una cosita que es muy histórica sobre el cáncer, porque, insisto, soy siempre historiadora. Y sí, tengo una muy dolorosa experiencia con el cáncer, con mi hermana Margarita, y que podría contar mil cosas, solo quiero decir una cosa. Nosotros somos 5 hermanas tremendamente unidas y vivimos en distintas épocas, pero fue horrible. Lo vivimos siempre riéndonos y siempre, pero como naturalmente, quizás porque eso hicimos toda la vida, fue reírnos. Y entonces estábamos encargadas de distintas tareas, y yo estaba encargada de la quimio. Entonces yo chofer, la llevaba a la clínica Las Condes, que era como por allá abajo, sí. Y ella se sentaba en un sillón así, que le ponían, y había al lado una camilla. Entonces, como siempre, a las 3 de la tarde, esa hora mortal. Y entonces yo me echaba en la camilla y dormía siesta y no tenía la menor idea, ni de la quimio, ni de nada. Y ella se mataba de risa porque decía que no podía haber mejor quimio que mi siesta. Bueno, y así era toda la vida junta. Mi otra hermana después escribió un libro sobre ella, una novela, que se llama El manto, y hasta ahí llegó. Susan Sontag es una escritora, novelista, ensayista norteamericana que fue realmente muy, muy popular en los años 70 y murió en los 90. Era como ya lo más jet set del mundo neoyorquino, el intelectual neoyorquino, era como el mundo de Andy Warhol, así como de ese. Y tuvo un cáncer muy leve, y escribió en el año 77 un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, que tuvo un éxito bárbaro, pero realmente fue traducido a muchísimos idiomas. Me acuerdo que yo lo había leído en los 80. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tuvo ese éxito? Te lo cuento. Porque, lo digo en cortito, nosotros acabamos de vivir una pandemia. Las enfermedades de la historia, sabemos que el cáncer como término existió en los griegos, existió en los romanos, pero la idea de enfermedad históricamente fue asociado a algo comunitario, o sea, a las pestes, y eran las grandes pestes. Y nosotros lo volvimos a ver en la pandemia, y por eso recordamos tanto la peste negra, etcétera. O sea, son ese tipo de recuerdos. Lo que ella sostiene en 2 palabras es que aparecen lo que llaman las enfermedades modernas, que son 2, que tienen la característica que no son comunitarias, sino que son individuales. Y es la tuberculosis en el siglo XIX
y el cáncer en el siglo XX. Y ambas dos, en todas las culturas y en toda la historia, la enfermedad ha estado interpretada de maneras muy distintas, como castigo divino, como, en fin, miles de cosas. Pero es muy interesante porque estas dos primeras enfermedades que se consideran solo del individuo y se viven así, porque el del lado no tiene ni te lo vas a pegar, digamos. La tuberculosis tiene esta imagen, y así se ve en la novela, es la enfermedad romántica, es la propia de la melancolía, tenía un cierto aire misterioso, eran como los que se iban a la montaña porque tenían que respirar aires buenos. Había algo misterioso y atractivo en la idea de ese tipo de enfermedad, la tuberculosis. Ustedes, todos muy jóvenes, no se acordarán de Margarita Gautier, la famosa obra, ella, ahí está, con tuberculosis. Y la segunda, que es la del siglo XX, es cáncer. Y que al revés de la otra, no tiene ningún aire romántico, no tiene ningún estilo novelesco, pasa a transformarse en una enfermedad innombrable. Innombrable porque no se sabe lo que es, innombrable porque crece de una forma que no se ve, innombrable porque nadie sabe a dónde lleva, innombrable, y esta es la parte, con esto termino, no te asustes. No, Los historiadores son un poquito más largos, pues que hablamos de tiempos más largos también. No digo, de que tanto la tuberculosis, pero todo el cáncer es interpretado en los años 40, 30, 40 y entrado los 60 como propio de un carácter. O sea, el cáncer venía de un tipo psicológico, sobre todo de personas que reprimían otros males. Entonces, quizás recordarán, yo sí lo alcancé a oír esto de que hacía un cáncer. O sea, esta idea de que no solamente la persona está enferma, sino más culpable de su enfermedad, porque de alguna forma la provoca. Y esa fue la interpretación del cáncer. Y lo otro, con esto termino, es que además fue la metáfora política de las cosas tremendas que pasaban en el mundo. Entonces, porque el cáncer, esta idea que se expande, llevando en sí algún tipo de genocidio casi. La primera vez que se usó de esta manera fue en el Reich, fue en el Tercer Reich, y después se usó en China, se usó en la Unión Soviética, algunos de ustedes recordarán que también se usó en Chile. Esta idea de la metáfora del cáncer como una también metáfora social. Y eso es lo que ha cambiado, ya veremos la otra. Esto es lo que cambia, escribir la experiencia. muchas gracias. Yo creo que, y podemos hacer también suyos algunos de los planteamientos que ha esbozado Sol, todo el concepto de la necesidad de colectivizar la palabra cáncer. Además, toca otro tema interesante que es el concepto de habla del humor y de cómo no perdieron el humor, lo que invita a la pregunta de, ok, a partir de la experiencia que todos hemos tenido, ¿cuánto cedes a la palabra cáncer, cuánto no? Y en un acto además también de gran sensatez. Ahora quisiera preguntarle a Patricia, porque Patricia Arancibia tuvo una experiencia bastante insólita, ¿no? Porque desde al otro lado del camino resulta que, dando cuenta de un cáncer que no era tuyo, que es el de Berito, tienes que asumirlo para escribir con esa fuerza, asumirlo como propio. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos de esa experiencia. ¿Qué descubres además también en ese proceso? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme.
En el fondo, el cáncer para mí es muerte, pero es esperanza. Muerte y esperanza, que parece contradictorio, pero yo también tuve cáncer y la verdad es que gracias a haber escrito el libro quizás lo pude afrontar de mejor forma. El caso de Laverito es de una niña, de una chiquilla joven, alegre, que está en la universidad, de 22 años, que un día se siente mal, tiene un pequeño porotito y no le encuentran nada en la clínica, pero el huevito va creciendo hasta que le diagnostican el cáncer. Su padre, Vicente Monge, un gran ejecutivo en ese momento de un banco, me llamó por teléfono, yo no lo conocía y yo pensé ingenuamente que me estaba llamando para escribir la historia del banco. Pero resulta que me cuenta que su hija ha muerto y que quiere que yo le escriba un libro. Entonces yo le dije, mira, imposible. Yo sé escribir historia, pero no sé escribir un libro de esta naturaleza. Después me di cuenta que un historiador puede escribir libros de esta naturaleza y muchas otras cosas más, porque la escritura, en definitiva, va expresando un sentimiento y el historiador obviamente que los tiene, más allá de la objetividad o no. Y resulta que fue una experiencia muy terapéutica porque en un momento determinado, cuando yo empecé a entrevistar al papá, a la mamá, a los hermanos, a la familia, me di cuenta que no había encontrado el tono ni la voz. No tenía la voz para contar un cuento, para contar un relato, para narrar. Y en ese momento, abril del 2011, muere un hermano mío, no de cáncer, pero muere trágicamente. Y eso a mí me generó un dolor profundo. Y una noche, en poco tiempo, en una semana, me voy a hablar con Vicente y le digo, mira, la única manera de poder escribir el libro que tú quieres de Laverito es que yo pase a ser Laverito. Yo quiero vivir en carne propia sus alegrías y su sufrimiento. Y la verdad es que el libro lo empiezo diciendo, voy a contar no la historia de mi vida, sino la historia de mi muerte. Pero no crean que van a leer un libro trágico, un libro desesperanzador, un libro dramático. Van a leer un libro, como decía la Sol, lleno de anécdotas, de simpatía, de unión familiar, de capacidad de amar. Eso es lo que es el libro, porque en el fondo es la historia de una chiquilla joven que se ve rodeada de amor por una familia que le golpeó de tal manera que en un momento no supo cómo reaccionar, pero que después se dio cuenta que la única fórmula eran dos en definitiva, una actitud positiva frente a la enfermedad, una esperanza permanente a que esto iba a pasar y una gran fe en Dios. Yo soy más agnóstica, o era más agnóstica, diría yo. Voy a hacer una confesión que no hago públicamente nunca, pero yo era bien agnóstica. Y yo les digo que escribir este libro a mí me significó una conversión. Al ver a esta familia tan sana, tan alegre dentro del dolor, tan abierta, tan cuidadosa, tan simpática, garabatera, las tenían todas, alegre dentro de la tristeza. Tú dices, esto es, y son católicos observantes, pero no de los que se golpean el pecho, sino personas que realmente están viviendo el encuentro y el amor. Entonces, quiero terminar diciendo en esta parte, porque me tinca que no va a haber más espacio, porque estamos muy largas, Sol, la historiadora nos da para hablar eterno. Pero quiero decir que
Eh, el cáncer es una enfermedad difícil, pero es una enfermedad que siempre, si lo sabes llevar bien, te va a dar cosas positivas. El cáncer te acerca a tu madre, el cáncer te acerca a tu hijo, el cáncer te acerca a tus amigos. El cáncer como dolor es una experiencia fuerte, pero también sabes que si te tienes que morir de algo cuando tienes cáncer, tienes un tiempo para pensarlo y darte cuenta que solamente es una transición para ir al otro lado del camino. Y de ahí el título del libro que yo escribí. Precioso. ¿Lo leíste? Lindo. Yo creo, Patricia, que vamos a poder tener otra ronda rápidamente y creo que también dejas entrever la importancia en su momento la fe, sea quien sea ateo, agnóstico o creyente, pero es interesante componente también a la hora de hablar del cáncer y a qué te aferras, ¿no? Y cuán importante fue en ese alcance después para ti con tu propio cáncer. En el caso de Cecilia es interesante el tema de que, claro, cuando las personas tienen figuración pública, da la sensación de que la pasarela de sus vidas, ya eso con una cierta connotación, es siempre un idilio y que no revisten de golpes. Y es absolutamente falso. Pero después, ¿verdad?, hay ciertas determinaciones que tienes que tomar. ¿Qué hago público siendo tema privado? ¿Qué no? ¿Y por qué lo hago? ¿Y cómo, verdad, evitar a veces la frivolidad de exponer algo cuyo motivo central para exponerlo es justamente el lograr mayor sensibilidad? Cecilia, háblanos de eso, cuéntanos Amaro, de lo que hiciste. te escucho y me brotan muchas emociones y sentimientos y cosas que compartir, pero no puedo obviar lo que acabo de escuchar aquí, estos relatos maravillosos. Tú hablaste de la alegría en medio de esa tragedia, de ese dolor tremendo. También lo menciona Patricia. Tuve la suerte de que llegara este libro de Berito, Al otro lado del camino, a mis manos y me lo devoré en una noche. Lo agarré, dije, ay, voy a leer un poco, y no me pude quedar dormida hasta que lo terminé y quedó palpitando en mí. Y eso que hablas de la fe, lo transmitiste, y ese amor de esa familia que relatas con tanta maestría en este relato tan doloroso, pero tan lleno de luz y de amor, es un privilegio, es un regalo maravilloso. Que haya querido hacer eso Vicente, su padre, para dejar lo que ustedes, o muchos de ustedes, van a hacer en este maravilloso programa que ha invitado nuestra querida Carolina, es muy valioso para muchos, no solo para ustedes, sino para los que vienen y para los que lo rodean. Tú me preguntabas a mí que hablara un poco de mi experiencia y el atrevimiento, entre comillas, de hacer público algo tan doloroso. Mira, uno no piensa si lo va a hacer público o no. Yo estaba en una sesión de fotos, al día siguiente o al subsiguiente tenía el lanzamiento de mi nueva colección y Máximo me dice en la mañana que yo ya lo había retirado del colegio por sus problemas médicos. Yo pensé que él estaba con un problema de depresión y estaba con tratamiento, con pastillas, yendo a un psiquiatra, a un neuropsiquiatra. Estaba con psicopedagogo, estaba colapsado y al final lo llevé a su psicóloga de cuando era chiquitito y ella me dijo, este niño hay que sacarlo inmediatamente del colegio porque está a punto de caerse un abismo, me dijo. Y este niño no lo puedes perder de vista y tienes que tenerlo contigo y hay que sacarlo del colegio. Entonces cuando Máximo se levantaba en las mañanas y me decía, mamá, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio, yo pensaba que era su depresión, su estado de ánimo. Había tenido un año macabro. Yo no sé si el dolor incide en el cáncer o no, pero no vivir una vida feliz puede dañarte también. Abre ventanas y espacios por donde se cuelan muchas cosas.
sí lo creo. Que sea la razón me parece muy difícil. La razón no la vamos a saber nunca. Lo que sí tenemos que aprender es para qué llegó. Tú decías y citabas a Frankl. Entonces, bueno, yo cuando los saco del colegio, esta mañana me estoy preparando para irme a unas fotos y él me dice, me duele la cabeza. Y digo, él no tiene que inventarme ninguna excusa para no ir al colegio. Entonces le digo, mi amor, vaya a darse un baño y se le va a pasar. Y cuando vuelve a los 5 minutos me dice, mamá, es que acabo de vomitar. Ah, no, le dije. Inmediatamente a la clínica. ¿Por qué? Porque mi hermano jugaba rugby cuando estábamos en el colegio y yo siempre escuché que él se sacaba la cresta, se pegaba. Y si vomitaba a alguien había que inmediatamente dejarlo quieto, acostarlo, qué sé yo, los golpes en la cabeza pueden ser complejos. Entonces, esto dije, no, que lo vea un doctor, además, tanto tiempo que le duele la cabeza. Y yo lo mandé con el chofer. Desgraciadamente tenía que irme a las fotos. Y todo el rato con el teléfono. Hasta que llegamos, hablé con la doctora que lo recibió en urgencia y me dice, está perfecto, le acabamos de hacer su chequeo, está muy bien neurológicamente, está completamente sano, máximo está con un comienzo de migraña. Le digo, ¿lo vio un neurólogo? No. Bueno, quiero que lo vea un neurólogo y que le hagan un escáner. Un gran privilegio para quienes podemos ir a una clínica y pedir lo que queremos, ¿no? Veo que está el doctor Song aquí. Y aquí quiero saludarlo, él es el director del Centro de Cáncer del Ministerio y es algo que desafortunadamente en Chile no todos tienen el privilegio, la suerte de poder realizarse. A muchos los mandan de vuelta a sus casas, pero yo insistí que lo viera un especialista y entré a hacer las fotos con el celular en mi mano y lo dejé encima de donde estaba sacándome las fotos, esperando que llamaran. No me llamaban. Me voy a cambiar. Y digo, qué raro, y viene corriendo una niña y me dice, Cecilia, te están tratando de ubicar. Bueno, y ahí empieza la historia, hablo por teléfono con el médico, con el neurólogo, y me termina diciendo por teléfono que Máximo tiene un tumor cerebral. Que me vaya a la clínica, que no es urgente, pero que me vaya, que me están esperando. Entonces, bueno, la gente que estaba conmigo haciendo las fotos se entera, porque estaban conmigo en el momento de que Máximo me vino a decir que se sentía mal, que lo mandé a la clínica, sabían que yo estaba pendiente del teléfono. Y cuando yo llegué me olvidé del mundo, solo me preocupé de mi hijo. Pero al día siguiente empezaron a aparecer historias de que Máximo se había querido suicidar, de que Máximo había tenido un problema con el padre, de que Máximo... y las conjeturas. Entonces viene una niña de comunicaciones de la clínica y me dice, Cecilia, está lleno de prensa afuera. Lleno. Nosotros no nos atrevemos a dar ningún informe, no queremos decir absolutamente nada, no sabe. Dije, por favor, informen. Yo creo que hay que hacer un comunicado y decir que mi hijo le ha pasado esto, al día siguiente lo operábamos en horas, y que se diga la realidad de lo que está pasando, porque yo no voy a mentir. Si esto se va a saber en algún momento. Y lo único que te pido, ella me dice, bueno, perfecto, dime cómo lo quieres hacer para que salgas a hablar con la prensa. ¿Yo? No me pidas eso, yo no soy capaz. Yo la energía que tengo a partir desde este momento es para mi hijo y con mi hijo. Yo no tengo espacio ni tiempo para nadie más. Será un médico de la clínica que dé el informe y lo único que sí, que quisiera pedirle al médico que pida una cadena de oración por mi hijo. Yo siempre creí en Dios, pero debo admitir que durante todo ese año de tratamiento que fue dramático, espantoso, porque Máximo fue tratado con un protocolo equivocado, se le puso en mayor riesgo aún del que ya corría con la sola enfermedad. Esa incertidumbre de no saber dónde estaba el tratamiento indicado para mi hijo es una agonía. Por eso nace la Fundación CARE, pero realmente fue tan maravilloso llegar al final a ese lugar donde lo tratarían, que aunque no me habían dicho que tendría éxito o no el tratamiento, yo ya me sentía en paz, porque dije, mi hijo va a recibir lo que necesita. Y ese trayecto fue doloroso, pero lleno de alegría, porque yo tomé la única decisión de la cual
me congratulo eternamente, todos los días. Y cuando despierto cansada y sin ganas, o cuando no tengo entusiasmo, otra palabra que etimológicamente es bella, Tener ¿no? los dioses adentro. En Dios, ¿no? Como conectados con la fuente. Totalmente. Cuando tú estás así y tienes un entusiasmo divino, literal, eterno, pero hay veces que uno despierta medio acontecido. Y nunca me olvido de esa decisión que tomé esa noche cuando me arranqué a la terraza a llorar con sollozos por lo que había pasado. Después de la operación, después de que me lo dieron de alta, todo el mundo me paraba para felicitarme, que Máximo ya se había acabado la pesadilla, y resulta que yo sabía que se venía la peor historia. Y se vino la peor historia. Su cáncer era grado 4, con muy pocas probabilidades de sobrevida, y que si sobrevivía el tratamiento lo dejaría casi en estado vegetal. Era la peor historia que me podrían haber entregado en mi vida, o sea, pero esa noche, y es esta la decisión que me salvó, tomé la más linda decisión que pude haber tomado. Después de llorar, dije, Dios mío, de repente en esa agonía siento, ¡mamá! Máximo se había metido en mi cama, yo estaba en la terraza y miro por la ventana adentro y lo veo tirado en mi cama así, con una sonrisa, de oreja a oreja. Ven, pues mamá, te estoy esperando. 14 años tenía. Y dije, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo llorando aquí? Y la decisión fue, si a Máximo le quedan 2 años de vida, no hay tiempo para perder el tiempo. Solo me lo tengo que gozar, me lo tengo que comer a besos, lo tengo que amar infinitamente. Y nuestro proceso, ese año eterno, fue glorioso. Fue enmarcado en un dolor agónico, pero lleno de amor y lleno de entusiasmo, lleno de alegría. Hacíamos miles de panoramas. Yo creo que nunca había estado más cerca de mi hijo, ni nunca imaginé que podría construir una historia más profunda con mi niño, quien vivió además su cáncer en plena adolescencia. Y en vez de adolecer, cuánta cosa adolecen los adolescentes, se llenó su corazón de mi amor, que yo tuve finalmente todo el tiempo que hubiese querido tener cuando él era más pequeño, o tal vez la sabiduría para verlo inundado de amor, pero Dios me dio la oportunidad de hacerlo cuando tenía 14 años y nos bañamos de amor. Y entonces, yo solo... y es una palabra fácil de decirlo en inglés, que atroz, que es ciútica, pero no importa. I regret, lo lamento, pero no es lamento. Me da pena, miro con nostalgia ese tiempo por no haber hecho una sola cosa. Escribir. Escribir. Porque lo que yo viví es el periodo más puro, prístino, profundo de mi existencia. Es donde además todo lo que nos sirve se cae al suelo solo. Yo no tuve que elegir. Las prioridades ponen las cosas, o sea, el dolor tan profundo ordena todo solito. Sí. ¿No es cierto? Y yo a partir de ese momento tengo que dar gracias a Dios por lo que pudimos vivir juntos, ese amor que nos entregamos y que en realidad me dejó una enseñanza tremenda. Yo doy gracias a Dios todos los días, me congratulo por esa decisión porque yo creo que nuestro amor nos salvó, no sé si contribuyó a su sanación, pero quiero creer que sí. Creo que creer que el amor ayuda, todo lo puede, todo lo sana. Y mi hijo se sanó. ¿Sería un milagro? Yo también creo porque sentí el olor a rosas en muchas ocasiones en su cuarto. En el hospital en Estados Unidos, él estuvo mucho tiempo hospitalizado. Y yo entraba al baño y cuando salía abría la puerta y sentía olor a rosa y decía, qué raro. Esa es la presencia de la Virgen. Dice que cuando la Virgen se aparece, el olor a rosas inunda el lugar. Y rezábamos juntos y te da una paz muy, muy linda. Entonces, pero este es mi relato. Lo he querido compartir con ustedes porque así como ustedes me han escuchado, yo quiero escucharlas a ustedes o escucharlos a ustedes.
Cada uno va a tener su momento de decisión, cada uno va a tener su frase sagrada, cada uno va a tener ese momento que le hizo así en lo más profundo. Qué lindo compartir, qué lindo compartirlo. Así que Carolina, te felicito. Qué cosa más linda lo que han puesto en marcha, este programa que me he querido sumar. Lamento haber llegado tarde, pero de verdad no podía faltar. Y mi palabra, mi cáncer, qué lindo título, qué lindo proyecto y qué maravilloso poder compartir con ustedes y que ustedes dejen este legado para quienes vienen. Muchas gracias por invitarme. Entonces, si elegí o no elegí que contaba, no, yo dije, No. y ya a esas alturas a uno le importa a todo un soberano, nada. Claro. Totalmente. Lo que sí, lo único que quiero, como paréntesis, que me dio mucha pena, fue que yo pedí esa cadena de oración, y se lo juro por lo más sagrado. Yo estuve durante más de las 8 y tantas horas de operación de rodillas rezando, pero eso es porque a mí me hizo bien rezar. ¿Ah? No habría sabido qué otra cosa hacer. Y sentí mucho amor, sentí esas cadenas de oraciones. Somos energía, nuestras palabras, nuestras intenciones tienen efecto en los otros, se crean cadenas de energía, créanme que es así. Si somos átomos, que en realidad si tú quieres disgregar la célula y todo, te quedas con un puntito que no es nada, pero es pura energía, somos energía. Bueno, Einstein lo dijo, qué maestro más genial cuando dijo que la materia es igual a la energía, o sea, somos materia, pero somos energía. Tenemos que comprender que además estamos sujetos en un campo mucho más grande que la materia, ¿no? Lo que nos rodea es mucho más grande que lo que podemos tocar. Y yo sentí ese amor y esa intención de tanta gente, y Máximo salió al día siguiente de la operación, se fue caminando de la UTI a intermedio, y al subsiguiente a la habitación normal, y al tercer día lo dieron de alta. Y era el día de su cumpleaños. Y llegamos a casa a celebrarlo. Y estuvo saltando y todo. Le habían abierto su cabeza para sacarle un tumor que era del porte de una pelota de tenis. Y así se sanó de rápido. Y yo dije, gracias Dios mío, porque esa energía yo la sentí. Y tengo que admitir, y lo digo, perdón que vuelva a decirlo, pero es que creo que tiene que ver con lo que van a hacer ustedes. Yo, cuando Máximo, llegó la biopsia a los 10 días, llegó el resultado que era lapidario, y a los 2 días nos fuimos a Estados Unidos, porque en Chile podría haber quedado con graves secuelas, y nos dijeron que existía esta máquina, bueno. Y empezamos todo esto que era del terror lo que venía, porque tenían que hacer trasplante médula, quién sabe cuántas cosas, y yo decía, es ahora cuando yo necesito que recen por él. Ahora, y nadie sabía. Y yo me acuerdo de haber hablado con mi íntimo amigo, con Felipe Izquierdo, que me llama, y me dice, ¿cómo estás? Aquí, bien, pero qué ganas de gritarle al mundo, acompáñennos, recen por él, pero tampoco quería hacerlo, porque quería que lo viviéramos en intimidad, pero echaba de menos esa red de intención linda, de compañía, que es la que van a generar con sus cuentos, porque eso es un traspaso de puro cariño. Contar la historia propia es de una generosidad infinita, que la pones al servicio del otro. Totalmente. Y es un acto de amor. Entonces, esa intención es muy valiosa para el otro, muy valiosa. Sí. Yo creo que hemos recién ahora también experimentado nuevamente ese proceso. Miren cómo estamos después de haber escuchado el testimonio. Y esa es la intencionalidad, finalmente. Oye, muchas gracias. Gracias. Y estamos aquí y hay que reconocerlo, y es una maravilla hacerlo, gracias a Carolina, una persona que, teniendo el cáncer mira en lo que lo convierte hasta el día de hoy. Y como autora, ya no de un libro, sino de la propia ley, y los avances y los desafíos que supone también seguir justamente en esta cruzada. Y preguntarte por eso, por cómo el cáncer
cambia tu lectura también en eso de tu vocación de servicio como mujer política. De alguna manera, no sé, quizá es subjetividad mía, pero yo te veo y después además también del cáncer y siempre he visto en ti como una figura política alguien que no está tan absorta en el ramaje y en la contingencia, tiene otra visión, tiene una trascendencia que es distinta y la acompaña. ¿Y cómo te ha marcado la enfermedad en eso de volcarte al servicio público y generar lo que Cecilia decía, que son estas redes de energía que somos nosotros aquí? Oye, yo quiero agradecerles primero a las tres, porque yo siempre digo que las mujeres sorprendemos. Me han sorprendido. ¿No es cierto? Porque es como a las tres las conozco a través de espacios distintos. Ese fue el sentido de invitarlas, que fuéramos mujeres con distintas trayectorias, ¿no? Pero es sorprendente y muy emotivo el que abran su corazón acá, ¿no? Que es un poco la invitación. Y me queda lo que dijo la Sol al principio, esto de la enfermedad que se vive individual y el desafío de lo colectivo, ¿no? Y está aquí la Pati, que le voy a echar al agua, que fue mi gran compañera cuando yo tuve el diagnóstico de cáncer. Y he contado esta historia, Pati, un montón de veces, no sé si tú la has escuchado, ¿no? Que yo primero fui donde un doctor que me dijo que muy buen Pati, doctor. ¿te puedes poner de pie para que te veamos todos? Ahí está. Muchas gracias. Ella fue la que, junto a varios otros acá, junto a varios otros que han sido parte de este camino, pero yo había ido donde un doctor que fue el que me diagnosticó el cáncer y me dijo, mira, tú eres una figura política, yo estaba terminando el periodo, o sea, el último año de diputada y era obvio que por las condiciones en que había salido y las votaciones en Magallanes iba a ir al Senado. Entonces, como figura pública me dijo, mira, lo tuyo no es tan complejo, inicialmente era un tratamiento de 6 meses, podemos calcular las quimios para que sean el fin de semana, no debería caérsete el pelo, pero si se te cae te pones una peluca y nadie va a saber que tienes cáncer. Y después mi hermano, que estudió medicina, habló con la Pati, que había sido su profe, y la Pati me atendió en una oficina, ¿no es cierto? Eso era más que sobrecupo, ¿no? Era un ratito. Y la Pati me dijo, ¿sabes qué, Caro? Ándate a tu casa. Yo vivía en Punta Arenas en ese tiempo. Lo más importante es que te abrace tu familia. Olvídate de todo el tema político. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, que es como tan parecido a tu relato, ¿no? O sea, hoy día lo más importante es llenarte de cariño, el resto da lo mismo. Y fui al Congreso después de eso y le dije a mis colegas, ¿no? En el almuerzo, bueno, tengo este diagnóstico y me voy, tomo una licencia y háganse ustedes cargo de los temas, ¿no? Y qué es lo que uno quisiera para todo el mundo, ¿no? Que puedan vivir tranquilos, rodeados de cariño, de la oportunidad del mejor diagnóstico, de todo eso. Y quizás esa es mi mirada a propósito de lo que tú dices de lo individual, ¿no? Del espacio de uno, de vivirlo y de entenderlo y de resignificarlo, que es la invitación que les hacemos acá, ¿no? Y cada uno de esos relatos es el relato de la propia historia de uno. Y era tan válido el político que quería vivirlo en silencio y conocía a muchos colegas que nadie sabe que tuvieron cáncer, ¿no? Así como mi perspectiva individual, ¿no? De cómo yo quería vivirlo. Pero después de eso, el volver al Congreso y tener la oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, de ser voz de mucha gente, ¿no? Que conocí y que no tiene la posibilidad de muchas veces ni contar su historia, ¿no? Ha sido lo colectivo del cáncer. Es encontrar entre nosotros los puntos que nos unen, ¿no? Y que nos conectan con lo más humano de las personas y que están en esa historia de salir adelante o quizás de no salir adelante, pero de ganar un par de meses y por Dios que son importantes esos meses, ¿no? De descubrir el valor de la vida, esto que aparece en los relatos acá y en los que se escribieron. Entonces yo solo quiero, porque no me tengo que extender mucho, porque ya nos extendimos de más, quiero dar las gracias, ¿no? Dar las gracias de tener la posibilidad de juntarlos a ustedes acá, ¿no? Hicimos un esfuerzo de que haya gente diversa, pero entre medio de las mesas hay hartas personas que para mí han sido significativos en esto, no solo de vivir mi cáncer, ¿no? Sino de hacer el cáncer un desafío que asumimos en colectivo y donde todos
desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, desde nuestras profesiones, podemos ayudar. Para mí fue un gran aprendizaje leer todos los relatos. Yo fui jurado la vez pasada y encontré relatos que jamás hubiera pensado, perspectivas que jamás hubiera imaginado de cómo viven las personas el cáncer. Y son un tremendo aprendizaje respecto a cómo hacemos política pública. Una mujer que decía que extrañaba el cáncer, porque cuando estaba con cáncer todos estaban con ella y después, como era la super guerrera que había ganado, ya no necesitaba ese apoyo. Y podría relatar muchas otras perspectivas. Entonces, yo más bien lo que quiero es pedirles a ustedes, ¿no? Están aquí y en este entorno más bonito, más cuidado, ¿no es cierto?, con cariño, para que sean como embajadores y embajadoras de esto, de la importancia que la gente pueda compartir, ¿no? Escuchar los testimonios, además, de quienes participaron, y hay varias cosas que quienes hicieron el video, ¿no es cierto?, hay parte de nuestro equipo, la Constanza y la Yeri, me contaban de lo que significó para las chicas que además ya no están con nosotros, de haber participado del concurso. O sea, qué maravilla poder hacer eso, ¿no?, sin calcularlo. Cómo cosas tan sencillas a veces pueden tener este efecto, ¿no?, tan exponencialmente positivo. Y poder colaborar, como decía Bruno, desde mi rol ahora en el Centro para la Prevención y Control del Cáncer, a esto de resignificar, ¿no?, de darle la vuelta a la otra mirada y mostrar que eso es posible, para mí es un tremendo regalo de la vida. Así que solo eso, e invitarlas a hacer del cáncer una tarea colectiva, ¿ya? Yo creo que para eso estamos aquí. Me encanta lo que ha pasado, ¿no? La emoción, la profunda emotividad después de haber escuchado los testimonios de ustedes, de las 4 extraordinarias mujeres que se han abierto en esta instancia. Y yo tengo una posición privilegiada porque veo efectivamente también el ademán, pero sobre todo veo los ojos, la mirada, cómo se carga de emoción cada una de las personas que han estado con nosotros compartiendo, que es lo que nos inspira en definitiva. Y de verdad, por darse el tiempo, por estar aquí, por generar las redes, por finalmente darle valor a los testimonios. Oh, muchísimas gracias por la generosidad, de verdad. Un fuerte aplauso, por favor. Y aquí. Encantado.